Ya, vamos a comenzar brevemente con un momento de contextualizar qué es el aula virtual. Tania, si me ayudas ahí a ir cambiando la presentación, solo a modo súper Te iba a general. preguntar si estoy proyectando. Sí, estás Estoy proyectando, proyectando, perfecto. sí. Sí. Solo a modo muy general, bueno, en esta contextualización contarles que el aula virtual es un gran instrumento de apoyo a la educación presencial y a las clases que nosotros realizamos que nos sirven mucho para trabajar mediante las tecnologías. Y a través de esta aula virtual que implementa la universidad, también si puedes cambiar a la siguiente, por favor. Podemos ir incorporando con las estudiantes, tal como decía Tani, María Angélica, muchos procesos, ir fortaleciendo en realidad los procesos de enseñanza y de aprendizaje con las estudiantes, sobre todo con nuestras generaciones de estudiantes que cada vez son mucho más tecnológicas, ¿ya? Todas las aulas virtuales pueden ser distintas, pero tienen en sí este foco de poder apoyar y complementar el proceso de aprendizaje en nuestras aulas. Tania. No sé si Sí, veo. solamente agregar que dentro del aula virtual, ¿verdad? Que usa la Universidad SEC, contarles y que ustedes también deben tener la experiencia que existen otros tipos de aula virtual y que algunas tienen algún tipo de versión gratuita o pagada. Nosotros trabajamos con una plataforma específica, ¿verdad? Y desde ahí, ¿verdad? Alojamos nuestras aulas virtuales, que es como decía muy bien Catalina, es el complemento, ¿verdad?, a todo el trabajo desde la presencialidad, es decir, cómo a través del aula podemos compartir material, podemos gestionar, ¿verdad?, procesos de aprendizaje y también incluso generar procesos de seguimiento con nuestros estudiantes. Ahí voy a avanzar. Bueno, y tal como comentábamos, son estas características principales que nos permiten ir generando entonces un aprendizaje mucho más dinámico a través de esta plataforma con las estudiantes. Todos vamos a tener siempre acceso a una aula virtual a poder publicar bastante contenido, enlazar con materiales complementarios, colaborar con los estudiantes en línea, ¿ya? Hacer cuestionarios, aplicar evaluaciones, hacer una retroalimentación permanente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Así que es algo que vamos a ir haciendo también en la parte de práctica. Hay diversas herramientas entonces que nos entrega el aula virtual en la que nosotros trabajamos en Moodle, ¿ya? En donde podemos establecer recursos, ¿ya? Y como les mencionábamos con Tania, no tan solo el recurso común, que es la lectura o el material de apoyo visual, sino que también podemos subir hasta incluso videos, enlaces de YouTube, un montón de material súper, súper importante, ¿ya? Dentro de las actividades también les mencionábamos estas complementarias con los estudiantes, los foros, las discusiones en los chats, y en los bloques, si ustedes se fijan, luego cuando ingresemos al aula virtual, cada uno tenga la posibilidad de entrar, va a aparecer una pestañita a un costado, al costado derecho, que entrega una especie como de resumen, ¿ya? De bloque de cada uno de los apartados que tienen sus aulas, ¿ya? De las asignaturas, de los estudiantes, de un montón de elementos que vamos a ver más adelante en la parte práctica, ¿ya? Para quien nunca ha ingresado al aula virtual, la primera forma de ingresar es con el root, ¿ya? Ese es su usuario, es el root sin puntos ni dígito verificador y la contraseña es la misma. Luego el mismo sistema les va a permitir generar el cambio, les va a solicitar generar el cambio de clave, ¿ya? No sé si escuchan mi bebé, pobrecito. Ay, ay, pobrecito. ¿Ya? ¿Qué es muy importante en el aula virtual? Que registramos la asistencia de las estudiantes, ¿ya? Tenemos que ir haciendo común el uso de poder registrar en la asistencia de las estudiantes, registrar en la asistencia de clases en aula, darnos un tiempo dentro de la misma clase para poder ir registrando de manera virtual asistencia e ir eliminando a poco el papel que las estudiantes van generando, ¿ya? Dentro de las otras acciones que nos permite generar el aula virtual, tienen directa relación con la que sigue, por Tania.
con administrar el tiempo, administrar la gestión del aula a través de la asistencia, que era lo que les comentábamos. Va a aparecer el registro también de la cantidad de estudiantes que hay en el curso. Podemos crear grupos de estudiantes, hacer el seguimiento, copia y registro de información de toda la asignatura, ¿ya? Podemos socializar contenidos, podemos evaluar los aprendizajes a través de cuestionarios o tareas, que ya son elementos un poco más complejos de realizarlos, pero siempre que vayamos practicando antes de realizarlo con los estudiantes, luego es mucho más rápido y familiar poder realizarlo, ¿ya? Y tal como hemos dicho desde un comienzo, generamos bastante comunicación con las estudiantes. Nuestras estudiantes también se les dificulta a veces el acceso al aula virtual, pero son bien rápidas en conocer los sistemas de comunicación, de mensajería y del foro en esta plataforma. Todo depende también del uso que le demos nosotros como profesores y de todas las instancias que tengamos con ellas para poder guiarlas en este ingreso a la plataforma. ¿Ya? La estructura del aula virtual viene determinada también por lo que nosotros planificamos en nuestro sílabus, ¿ya? En nuestro sílabus nosotros determinamos el tiempo que les vamos a entregar a las estudiantes de horas autónomas, ¿ya? Y esta cantidad de horas autónomas que las estudiantes pueden realizar se puede ir guiando también en el sílabus, ¿ya? Establecemos la metodología y el material de enseñanza y aprendizaje, vamos a ir subiendo cada uno de los materiales, podemos ir evaluando y más de lo que le hemos ido mencionando, ¿ya? Podemos ir subiendo a tiempo o incluso antes del inicio de clase el material o las pautas de evaluación, y les podemos ir determinando a las estudiantes cuál es el tiempo en que ellas pueden ver este material. O sea, yo puedo subir mi material el día lunes y les permito el acceso a las estudiantes el día martes, que minutos antes de la clase. Ya todos esos elementos los podemos ir trabajando e ir administrando en esta estructura del aula. La idea de esta instancia es irnos a un segundo momento que tiene que ver con una lógica, por supuesto, del taller que es netamente práctico. Por lo tanto, en esta instancia vamos a pasar a la parte práctica más que nada para poder ir mostrando un poco algunos ejemplos y algunos ejercicios de aula, y desde ahí poder hacer una práctica desde que ustedes en esta sesión puedan a lo mejor experimentar en el aula a propósito de las distintas acciones que vamos a ir modelando en esta instancia más bien práctica. Por lo tanto, los invitamos a que, como ya están en la sesión, ¿verdad?, en sus computadores, puedan a lo mejor ingresar mientras al aula, puedan a lo mejor habilitar, ¿verdad?, para poder ir gestionando a lo mejor las actividades que vamos a ir modelando en unos momentos más. No sé si estoy compartiendo el aula, Cata, no sé si me ayuda, ¿estoy compartiendo el aula? Sí, la estás compartiendo. ¿Sí? Ya, súper. Yo acabo de ingresar a mi aula virtual y estoy proyectando, ¿verdad?, desde la primera página, la página principal de la universidad, y cómo la visualizamos nosotros como profesores dentro de los aspectos, ¿verdad?, que necesitamos intencionar. Desde esa primera información, ¿verdad?, contarles que dentro de estas características que les mencionaba Catalina, relacionada, por ejemplo, con estos recursos podríamos intencionar a partir de lo que le llamamos bloque, ¿verdad? Es prácticamente lo que se inserta, ¿verdad?, en las columnas, a lo mejor de los costados, ¿verdad? Y que tiene que ver con poder generar accesos más directos y poder ir a lo mejor gestionando, ¿verdad?, de mejor manera el trabajo como que realizamos nosotros como profesores, entendiendo que no necesariamente a veces estamos en una asignatura, sino que vamos a lo mejor estando en distintos procesos. Entonces, desde esa lógica, en el bloque siempre les va a aparecer más bien el menú y la síntesis de toda la información que ustedes tienen como profesores, y desde ahí les va a arrojar la información de sus cursos. Por lo tanto, de acuerdo a la organización propia de cada una de las asignaturas, cada uno de los cursos que ustedes van a impartir van a registrarse con un código, ¿verdad?, y con la fecha y el periodo que ustedes van a ir realizando, ¿verdad?, el proceso. Por lo tanto, desde ahí deberían ir generando distintas aulas a propósito de las asignaturas que ustedes van a ir realizando. Yo qué voy a hacer ahora, voy a entrar a un aula, ¿verdad?, como ejemplo que quiero mostrarles. Es un aula tipo, ¿verdad?, un poco para que puedan ir visualizando algunos aspectos y que en realidad tiene que ver un poco con la incorporación de ciertos elementos que después en esta instancia de práctica vamos a practicar y que ustedes también puedan intencionarlo ahí en su propia aula. Voy a ingresar a este
a este aula virtual que en esta ocasión vamos a usar de ejemplo la de práctica número 1 para poder un poco ir generando este modelamiento. Si se fijan en la parte del costado izquierdo, todo este bloque que mencionábamos, que es más bien esta síntesis de lo que vamos a ir nosotros visualizando, se modificó, y se modificó obviamente a las características del aula que tengo yo hoy día, que es de práctica 1. En ese sentido vamos a tener la información de los participantes, ¿verdad? Información alusiva más bien a aspectos propios de información relevante. Las calificaciones de los estudiantes también podemos registrarlas. Y por supuesto después vienen cada una de las carpetas que yo voy generando y los apartados que voy generando a propósito de la organización que yo quiera brindarles. Como les mencionaba Catalina, dentro de la lógica, ¿verdad?, del trabajo de lo que es a lo mejor la asignatura que vamos a trabajar, la lógica del trabajo siempre nos los va a dar nuestro sílabo. Entendiendo que nuestro sílabo recoge la información, ¿verdad?, relacionada con la presencialidad, ¿verdad?, y las horas autónomas, que muchas veces las estudiantes, ¿verdad?, las gestionamos a través del aula virtual. Por lo tanto, desde esa perspectiva es relevante de que ustedes todas las actividades, ¿verdad?, que consignen dentro del registro o dentro de las horas autónomas puedan verse reflejadas, ¿verdad?, en este espacio virtual, desde poder acoger, ¿verdad?, los recursos que ustedes están intencionando, como también entregar, ¿verdad?, las instrucciones para esa modalidad. Vamos a ir repasando un poco y vamos a ir mirando los aspectos generales de lo que es el aula para poder un poco ir haciendo este modelaje. Siempre el aula virtual va a venir desde un formato más bien en blanco, ¿ya? Y desde ahí es la idea que ustedes como profesores puedan darle la organización y puedan asignar, ¿verdad?, la estructura que ustedes hayan intencionado, ¿verdad?, en su sílabus, y por supuesto hayan construido de forma colaborativa con los profesores de la asignatura. Entonces, en ese sentido, la idea es poder revisar algunos aspectos de esta aula de ejemplo, ¿verdad?, que tenemos preparadas para ustedes. Siempre desde la lógica a lo mejor del aula virtual, van a tener registrado un icono de aviso, que la idea es que a través de ese espacio, a través de esa herramienta, podamos generar comunicación, incluso aclarar dudas de nuestros estudiantes. Y el otro ítem importante que podemos encontrar en un aula es el registro de asistencia, como muy bien lo presentaba Catalina en la parte más bien teórica. Dentro de lo que es la característica del aula virtual de la universidad, nos proporciona poder registrar la asistencia directamente aquí. Por lo tanto, y lo vamos a revisar cómo incorporar la asistencia, cómo gestionarla, ¿verdad?, en el sentido de que ustedes puedan, por supuesto, ir haciendo este registro directamente en el aula. Por lo tanto, si yo ingreso acá a la asistencia, ¿verdad?, me voy a encontrar con un registro de lo que yo ya tengo programado, ¿verdad?, para esta asignatura, que es la asignatura de práctica, que se dicta todos los días sábados desde 8:15 a 9:35, y ya hay información registrada, por supuesto, de los mismos estudiantes que participan, ¿verdad?, de la asignatura. Si se fijan, yo tengo calendarizada ya las 16 sesiones que tienen que ver con el taller de práctica, y eso es básicamente una programación que hacemos para que los organice, ¿verdad?, dentro de todas las semanas que ustedes van a impartir las clases. Vamos a revisar cómo se organiza, cómo se programa, cómo se hace, pero la idea primero es mostrarles esta primera panorámica. Si se fijan, tengo el registro por día, ¿verdad? Y acá me consigna más bien una descripción de la información de lo que corresponde, ¿verdad?, a cada una de las sesiones que yo voy consignando, y por supuesto acá las acciones. Si se fijan, hay 5 iconos verdes, o sea, flechas verdes, que me reflejan el registro de la información que yo ya tengo publicada de la asistencia. Por lo tanto, es fácil poder revisar a lo mejor como profesor cuáles son las sesiones que yo he registrado mi asistencia o no, y desde esa perspectiva poder incorporar. Esto es netamente, ¿verdad?, un primer acercamiento, porque la idea y el desafío que tenemos hoy día con Catalina es que ustedes logren incorporar, ¿verdad?, de igual manera esta información. Me voy a ir un poco a mostrarles, a modo de ejemplo, por supuesto, algunas estructuras que he ido intencionando, ¿verdad?, desde la asignatura de práctica en conjunto con Catalina como coordinadora. En ese sentido se van a encontrar con distintas carpetas,
con distintos apartados, perdón, que dentro del aula virtual se le llama mosaico. Esos espacios, ¿verdad? Los podemos intervenir, los podemos modificar, y desde esa visión hoy día les presentamos dos que tienen que ver, ¿verdad?, con la asignatura de práctica, y por el proceso de que ya llevan curso la asignatura, ya hemos completado, ¿verdad?, dos espacios que están orientados a dos aspectos bastante importantes para lo que es la asignatura de práctica. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos el primer acercamiento que tiene que ver con los documentos de asignatura. Y si se fijan, desde la lógica, ¿verdad?, de presentación de los documentos de asignatura, que más bien generalmente son los documentos formales que se emplean, acá ya hay información que se puede visualizar de la misma carpeta. Y en ese sentido van a poder encontrar a lo mejor información que los estudiantes van a encontrar información que es relevante a este proceso. Por ejemplo, el programa de asignatura, el reglamento de prácticas, ¿verdad?, el sílabo de la asignatura, en este caso agregamos también la calendarización, ¿verdad?, de terreno, que tiene que ver con algo relevante y propio también de lo que es el proceso de práctica. Y si se fijan, queda alojado a modo de repositorio con el fin de que los estudiantes puedan descargar cada uno de los archivos o definitivamente descargar la carpeta completa. Por lo tanto, desde esa perspectiva nos permite poder entregar toda la información a través de este canal, a través de este espacio, y también dejar el registro de la información que estamos compartiendo con ellos. Si vuelvo a la carpeta o al espacio de documentos de asignatura, se van a encontrar con otro aspecto que yo consigné acá, que tiene que ver con un link directo a documentos de práctica, que son los documentos, formatos que usan las estudiantes, y que, por supuesto, yo aquí quise innovar, quise variar con las estudiantes y registré directamente un link de Drive. Por lo tanto, yo les compartí esos detalles, ese nivel de documentos a través del link de Drive, y luego lo consigné y lo incorporé, ¿verdad?, en el aula. Desde esa lógica, los estudiantes pueden ingresar. No sé si están viendo que cambió de página. ¿Se ve o se ve el aula, Cata? ¿Se ve el Drive? Se ve el Drive. ¿Sí? El Drive, sí. Súper, sí, Sí. gracias. Si se fijan, esta es la información, ¿verdad?, que yo ya compartí con los estudiantes, y desde la matriculación que se hizo, obviamente, yo quise a lo mejor innovar en esta herramienta con el fin que también los estudiantes tuvieran acceso, fueran visualizando otras herramientas, y desde ahí incrustamos el link con el fin de que tuvieran acceso a esta información, que más bien son los documentos y formatos de los estudiantes en el proceso de práctica. Perdón, que se me movió. Aquí, voy a volver atrás. Ahí. Por otra parte, generamos un segundo espacio que tiene que ver con la primera unidad. Por lo tanto, desde ahí hicimos un desglose directamente de las semanas que están organizadas para la unidad número 1, que tiene que ver con el proceso de práctica. Y si se fijan, que esto es a modo de ejemplo, por supuesto, hay viñetas que están organizadas para la separación de la información, como también hay la publicación de archivos, links, ¿verdad?, carpetas, que permiten que los estudiantes, a través de cada una de las sesiones de taller de práctica, vayan descargando, vayan buscando la información orientada a cada uno de los procesos, ¿ya? Vamos a hacer también un ejercicio de cómo, ¿verdad?, editar este espacio, cómo incorporarlo, y obviamente, vuelvo a insistir, la organización que cada uno quiera dar tiene que ver netamente con la estructura que quiera, obviamente, bajar en este proceso más bien del espacio. No sé, Cata, si hay alguna duda, alguna consulta de los colegas antes Había una poder... Hubo una consulta, pero la fuimos respondiendo por el chat, que era en relación al acceso a la plataforma. Tania. ¿Sí? Sí, yo creo que junto con mostrar esa alternativa, no sé si es posible que vayas mostrando cómo se edita, arman esas alternativas. Ahora vamos a hacer ese ejercicio, porque la idea es poder mostrar este primer acercamiento, y ahora vamos a hacer el ejercicio con un aula en blanco para empezar desde cero, poder hacer esa organización, ¿ya? Entonces, como no hay dudas, me voy a mi página principal, ¿verdad? Y me voy a mi espacio que tenemos hoy día preparado en blanco para poder comenzar y hacer esta organización y este acercamiento a ustedes. Entonces, la primera sugerencia siempre, y la primera orientación, es que para poder hacer modificaciones y para poder incorporar distintos elementos, tengo que activar edición. Y
el espacio para poder activar edición siempre lo van a encontrar en la esquina superior derecha del aula, ¿ya? Cuando ustedes activan edición, les va a aparecer, ¿verdad?, toda la información referida a poder incorporar distintos, más bien actividades o recursos dentro de este espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer como ejercicio principal hoy día? Poder ver el aspecto, lo más importante, que tiene que ver con la asistencia, es decir, el registro de asistencia que nosotros vamos a ir publicando semana a semana en este espacio virtual, con el fin de que los estudiantes también sepan, ¿verdad?, y vayan conociendo su porcentaje, ¿verdad?, de asistencia. Entonces, lo primero que hago es activar edición y incorporo, ¿verdad?, y me voy al espacio donde dice añadir una actividad o recurso. Yo lo registro, ¿verdad?, y obviamente la plataforma me va a ofrecer distintas actividades o recursos que yo quiera agregar. En esta oportunidad vamos a usar el icono de asistencia y desde ahí lo vamos a recién crear, ¿ya? Cuando yo lo creo, ¿verdad?, lo primero que me pide la plataforma es poder presentar, ¿verdad?, la información más bien general de la herramienta que vamos a usar. Por lo tanto, desde aquí, la sugerencia siempre es que en la descripción puedan consignar todos los elementos relacionados con la asistencia. Por ejemplo, que es asistencia de taller de práctica y el horario es de 8:15 a 9:35 horas cada sábado. Por lo tanto, yo quiero a lo mejor dejarles ese mensaje a los estudiantes. ¿Qué hago yo? A lo mejor quiero editar esta información, quiero dejarla destacada, ¿verdad? Quiero dejarla a lo mejor destacada y voy integrando distintos aportes que me entrega aquí este mismo espacio, esta misma herramienta. Si voy a la flechita de la esquina superior izquierda, ¿verdad?, me voy a encontrar con el despliegue de todas las opciones que yo tengo. Por lo tanto, desde ahí puedo registrar, puedo tomar en consideración todo, ¿verdad? Le puedo cambiar el tamaño, ¿verdad?, de lo que yo estoy realizando. También puedo subrayarlo a lo mejor quiero subrayar el horario que vamos a estar en la sesión, ¿verdad? Puedo incorporarles un link, puedo incorporarles a lo mejor incluso un emoticón a los estudiantes, incluso también videos que me permite poder incrustar directamente en este espacio. Entonces, en ese sentido, lo primero que hacemos es crear el espacio para luego hacer, obviamente, la organización. Vamos a crearlo, voy a consignar guardar cambios y mostrar, ¿ya? Acabamos de crear así el espacio o la herramienta, perdón, de lo que tiene que ver con la asistencia y lo primero que van a visualizar es la asistencia de esta manera. Todavía no tengo registro de días, todavía no tengo registro de ningún tipo de información porque es lo que nosotros tenemos que crear, ¿ya? Y hay dos formas de poder gestionar y ir creando la asistencia dentro del proceso de la asignatura en la que voy a estar. Por lo tanto, para poder gestionarlo, tengo que ir al ítem de añadir sesión, ¿ya? Me voy al ítem de añadir sesión y en este espacio voy a encontrar la programación que yo voy a realizar a mi asistencia. Vamos a programarlo a lo mejor para el día lunes 3 de octubre que va a iniciar del 2022 y que va a iniciar a las 17 horas la sesión. Y va a finalizar, estamos haciendo solamente un ejercicio, una prueba, a las 18:30, ¿ya? Entonces así vamos a gestionar primero la fecha, el tiempo y la duración de la sesión y luego la descripción. Por lo tanto, aquí vamos a poner tutoría de práctica para poder darle un nombre distinto. Entonces, en ese sentido se van a encontrar con dos opciones que tienen que ver con la información que nosotros podemos acceder como profesores a cargo, ¿verdad?, de la asignatura y los accesos que también nosotros podemos gestionar para nuestros estudiantes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, al añadir secciones, lo que voy a encontrar es la programación que yo quisiera realizar a esta misma sesión. O sea, yo voy a repetir la sesión como se indica a continuación. Todos los días lunes, ¿verdad? Repetir cada semana hasta, y lo vamos a consignar a lo mejor hasta el 24 de diciembre. Por lo tanto, desde esa lógica voy a dejar programado
el inicio y el término, ¿verdad?, de la programación que yo voy a hacer de la asignatura. Otra de las opciones que me permite poder hacer es poder incorporar más días. A lo mejor yo hago clases los días lunes y los días jueves en el mismo horario y consigno esa información desde esa visión. A lo mejor yo cambio el día, lo consigno el día sábado. Vamos a dejar este primer ejercicio con 2 días para aquellos profesores que tienen sesiones, ¿verdad?, de clases, ¿verdad?, con un curso 2 veces a la semana. Otra de las opciones que tiene que ver con un poco con el acceso que nosotros otorgamos es pedirle a los estudiantes o permitirle a los estudiantes que ellos directamente graben su asistencia y desde ahí yo puedo consignar esta información y dejo un password, ¿verdad?, y una contraseña, más bien que puede ser, o consignar una contraseña aleatoria, ¿verdad?, para pedirles a los estudiantes, ¿verdad?, que pasen el registro de asistencia. Por lo tanto, no es que los estudiantes lleguen y se registren como presentes, porque yo tengo que gestionar, ¿verdad?, una contraseña para poder que ellos accedan más bien a esto. Ahora, ¿qué es lo sugerible a lo mejor en ese sentido? Que si todavía no tiene un dominio a lo mejor tan acabado de lo que es esta herramienta en función de la asistencia, no lo deje programado y así solo usted registra la asistencia. ¿Ya? No sé si de esta parte de la programación, Catalina, hay alguna consulta. Había una manito arriba, sí, había una manito, pero la bajaron. No sé si ahí no alcancé a ver. Hasta el momento Los demás colegas. Marcos. Marcos tiene una consulta. Sí, disculpa, hola, buenas tardes. No sé si se da el caso, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo programo desde hasta, pero si alguno de esos días no, por X motivo, porque es feriado, no hubieran clases, ¿me va a quedar tomado ese día? Si tú lo programas, te va a quedar tomado, Marco. A lo mejor la sugerencia ahí que consideres, por ejemplo, el día anterior, ¿verdad? O la semana o la clase anterior para hacer 2 programaciones, a lo mejor de tal fecha hasta tal fecha, y luego continúas para que tengas a lo mejor un salto a lo mejor en la semana y no quede programada esa semana que a lo mejor es feriado, a lo mejor, no sé, se había programado otra actividad. Ya, gracias. Pero en ese sentido la sugerencia es que puedas organizarlo o ir semana a semana registrando tu asistencia de forma manual, incorporándolo, en vez de añadir varias sesiones, dejarlo todas las semanas hacer este ejercicio. Ahí la idea es que cada uno de ustedes pueda decidir qué es lo mejor, qué es lo que le resulta mejor, si programar semana a semana o dejar todas las programaciones ya intencionadas desde el inicio. ¿Había alguien que tenía que Gracias. Yo quería hacer una observación en relación a lo que dice el colega, porque efectivamente hay una programación de un promedio semestral de 14 a 16 sesiones, ¿verdad? Entonces, efectivamente ocurre que hay sesiones que caen en día feriado. Entonces, también es bueno ver el calendario completo y las sesiones que son feriadas, para que los estudiantes también se puedan organizar respecto o entender que el semestre y todo lo que va a ocurrir se va a organizar en ese tiempo. No sé si me explico, porque cuando se eliminan las clases feriadas, no queda registrado el tiempo que duró las sesiones que consideraba el semestre. ¿Sí? Entonces a veces, ahora, eso a mí me resulta, yo lo comento porque a mí me resulta a modo de orden, ¿te fijas? Entonces uno va ahí poniendo, ya sea clase o de semana a semana, lo que va ocurriendo y organizando a su vez todo lo que hay que abordar, que está declarado en el sílabus, en los tiempos en que inicialmente uno programó. Lo digo también porque, por ejemplo, nosotros este semestre tenemos 2 semanas de receso académico. Tuvimos, ahora tenemos una en noviembre, ¿te fijas? Entonces, bueno, dejarlo registrado como evidencia, porque podría eventualmente uno decir, son 16 sesiones, pero no se hicieron 4, por decirte. Porque no hay evidencia de que fueron feriados o de que fueron eventualmente semanas de receso donde hay una actividad diferente. A mí me resulta así, a modo de orden.
Gracias, Mariela. Como señalamos, la idea es que cada profesor se sienta cómodo con una de las estrategias, por eso en esta sesión de taller vamos a ir mostrando un poco las opciones que ustedes van a tener para tomar las decisiones dentro de los aspectos que les queden más cómodos de cómo realizarlo. Recordar que también el sílabus de la asignatura consignamos, ¿verdad?, cada una de las sesiones de fechas de clase, por lo tanto, desde ahí también es importante que cuando armemos la asistencia, ¿verdad?, lo trabajemos en relación a lo que nos dice nuestro sílabus, cosa que tenga una coherencia entre lo que informamos, ¿verdad?, en los documentos, como también, y también lo que informamos presencialmente a los estudiantes, y también tenga una lógica de, más bien y coherencia con lo que vamos a presentar virtualmente y cómo lo vamos a registrar. Entonces, dentro de lo que ya... ¿Sí? No, disculpa, es que me interrumpí porque pensé que ibas a continuar, porque hay otra manito arriba. Hay una consulta de Marcel Tamirano. Marcela. Sí, en relación a lo anterior a la asistencia, cuando explicaron la subida de archivos, quería consultar si hay alguna recomendación para subir los videos específicamente. ¿Qué recomiendan ustedes? Si es mejor, no sé, poner el link, por ejemplo, poner el recurso como archivo adjunto, porque en general no es nada complejo subir los archivos, pero de repente con los videos ahí yo he detectado algunos inconvenientes. No sé si es mi caso o si sirve la pregunta a los profesores que no han usado antes el aula. Eso quería preguntar. Lo vamos a ver, Marce, en unos minutos más y vamos ahí a hacer un ejercicio, porque la idea es mostrarles las dos versiones de cómo publicar un video a lo mejor y desde ahí ustedes puedan escoger cuál es la forma más fácil, dependiendo también del acceso que puedan tener y de la forma un poco, y también el tipo de video que tengan, porque de acuerdo a la extensión que tengan también vamos a sugerir, porque hay videos que son largos, que es mejor publicar un link a lo mejor de YouTube directamente por la extensión del video, pero hay otros videos que son más cortos, que se pueden descargar, ¿verdad? Y desde ahí poder publicar a lo mejor de una forma distinta. Perfecto. ¿Ya? Así que lo vamos también a mostrar. Súper. Referido a la asistencia, ¿algún colega tiene alguna duda respecto a la programación como tal? ¿No? Ya, súper. No hay ninguna otra. Entonces, gracias, Cata. Como ya tenemos nuestra programación, ¿verdad?, lista, voy a añadir, ¿verdad?, esta programación que yo realice. Y si se fijan, cuando yo lo programo, lo que visualizo es toda la programación de todas las semanas que yo realicé en relación a lo que dice y especifica mis sílabos. Si se fijan, me va dando la información, me va registrando la información directamente, y desde ahí yo voy consignando cada una de las semanas, ¿ya? Ustedes se preguntarán, pucha, yo ya creé mi asistencia, ya la registré, ya la programé, pero ¿cómo paso esta asistencia? ¿Cómo registro la asistencia directamente? Y desde esa lógica vamos a ver un ejemplo de cómo pasarla, ¿ya? Dentro de lo que ustedes van a encontrar acá en el espacio, más bien en la columna del costado derecho, van a fijarse que van a encontrarse con tres acciones que nosotros podemos intencionar. Y ahí a lo mejor vamos a dar cuenta de la pregunta que hacía Marco en relación a estas fechas que podrían estar a lo mejor ser días feriados, que justamente calza a lo mejor dentro de esta organización. Entonces, yo tengo acciones que puedo realizar, y dentro de estas acciones tengo el registro de mi asistencia, tengo la configuración, ¿verdad?, del día, y tengo la eliminación, ¿verdad?, de la fecha programada. Por lo tanto, en comparación al registro de fechas que yo tengo en mi sílabus, voy haciendo el contraste después de la programación. Imaginemos que dentro de esto, el día, más bien, vamos a inventar, el día 24 de octubre no va a haber clases, por lo tanto, yo voy a eliminar esta fecha, obviamente, y desde ahí me va a arrojar un informe que tiene que ver con qué es la información que me está preguntando directamente. ¿Qué es lo que me debería a lo mejor arrojar, o qué es lo que me debería a lo mejor dejar esta acción, poder eliminarla directamente con el fin de que no traiga confusión? Vamos a imaginar que la sesión 3 yo voy a hacer una modificación, y resulta que en esa instancia vamos a cambiar el horario de clase, porque vamos a tener, justamente había una modificación, y yo voy a consignar otro horario, a modo de ejemplo, por supuesto, para que ustedes lo visualicen, y se van a dar cuenta
que el aula siempre me va a ir avisando las acciones que yo voy a ir haciendo y me registra un icono verde que se actualizó, ¿verdad?, con éxito esta sesión. Y si se fijan, desde esa lógica me queda planteado la sesión 3, un horario distinto al de las demás fechas. Esas opciones y esas acciones las podemos hacer como profesores en cualquier momento a propósito de la asignatura y del periodo en que estemos impartiendo clases. Vamos a ver un ejemplo de cómo registrar esta asistencia, ¿ya? Yo me voy a la acción como del icono de play, ingreso, ¿verdad? Y tengo dos formas de registrar mi asistencia, ¿ya? Para aquellos profesores que quieran consignarlo. La primera es subir la asistencia, ¿verdad?, a través de un archivo concretamente, y que me va a permitir poder registrar más bien a modo de documento la asistencia que estoy teniendo con mi estudiante, como la otra forma que es la más fácil y llega como registro directo a lo que es el aula. Si se fijan, tengo acá cargado a todos mis estudiantes que son y que pertenecen a esta asignatura, y acá me deja la acción propia de poder incorporar cada uno de estos elementos, ¿ya? Acá tengo, más bien cuando dejo a mi estudiante presente, a lo mejor lo dejo ausente, y voy consignando distintas informaciones. A lo mejor quiero decir que esta estudiante, ¿verdad?, llegó tarde a la sesión, y quiero dejar ese registro en el aula. Voy a ir consignando un ejemplo a modo de asistencia para que ustedes la puedan visualizar después y podamos ver ese ejemplo. Una vez que yo tengo el registro de todos, ¿verdad?, lo que hago es guardar la asistencia. Siempre el aula me va a arrojar la información, ¿verdad?, referida a lo que es, y un poco al registro de lo que yo estoy realizando, es decir, cada una de las acciones que yo estoy propiciando en esta herramienta, más bien que tiene que ver con la asistencia. Una vez que yo ya la registré, guardo la asistencia. Y si se fijan, mi primera asistencia quedó con el icono verde, que es la flechita verde. ¿Con qué fin? Con el fin de que me avise y me da a entender, ¿verdad?, de que el registro de la asistencia de ese día, de esa sesión, quedó obviamente registrado en mi plataforma. Voy a hacer un registro, ¿verdad?, hasta el final, ¿verdad?, ir viendo algunos elementos. Yo puedo ir directamente buscar al lugar donde voy a ir revisando. Y también quiero mostrarles las otras opciones que nos da esta herramienta, que tiene que ver con poder generar un informe, exportar la asistencia, poder ver un conjunto de estados de acuerdo a la información que vamos registrando y poder visualizar cuáles son los usuarios, que están participando de forma temporal de acuerdo al registro que nos vamos a ir realizando. Voy acá, pongo mi registro y si se fijan me está consignando toda la información referida, por ejemplo, a cada uno de los estudiantes que están matriculados y me va informando, ¿verdad?, cuál es la categoría que yo consigné. Por ejemplo, en el caso de Verónica Crobo, ella está presente en la sesión. Sin embargo, Verónica Labra está ausente de la sesión, pero me deja un registro directo de lo que yo estoy haciendo. Si yo me voy para el costado, me va a ir consignando la información de cada una de las sesiones. Y si se fijan, tengo el registro de la fecha para poder ir haciendo el monitoreo y el seguimiento y poder visualizar si hay algún estudiante en el proceso, si tiene algún riesgo, ¿verdad?, a lo mejor o problemas relacionados con su asistencia, y poder informar y comunicar en los tiempos correspondientes con el fin de que ella pueda organizarse frente a lo que nosotros estamos consignando y, por supuesto, quede dentro del porcentaje de asistencia que tiene que ver con el 75% para poder aprobar cualquier asignatura de nuestra carrera. Este tipo de informes que me arroja es muy útil incluso para el registro final, cuando estamos haciendo la calificación en nuestro sistema o cuando estamos haciendo, ¿verdad?, el registro de información que damos a coordinación. Me reporta este registro de asistencia en función de lo que yo he ido realizando. Yo puedo organizar también de acuerdo a lo que yo quiero ver, visualizar. A lo mejor quiero ver la organización mensual de la asistencia y solo consigno y solo veo la información, por supuesto, referida al mes de octubre, si se fijan. Pero yo soy un poco el organizador de cómo quiero visualizar la información y voy consignándola acá. Si se fijan, veo el resumen
y me arroja, ¿verdad?, todo el resumen a lo mejor de Verónica relacionada con el proceso que lleva. Me arroja el porcentaje de asistencia, me arroja las sesiones que yo programé, más bien el porcentaje que me fue arrojando, y desde ahí a lo mejor voy haciendo ese registro y a lo mejor ese monitoreo y ese seguimiento de la asistencia de mis estudiantes que están matriculados, por supuesto, en mi aula virtual y en mi asignatura. Como les mencionaba, cada uno de ustedes va a consignar, a lo mejor quiero ver quiénes tienen menos porcentaje de asistencia, inferior al 100%, y me va a ir registrando, ¿verdad?, quiénes, por ejemplo, están con riesgo porque estaban ausentes, como es el primer registro que hicimos, me va a arrojar a estos 2 estudiantes, ¿verdad?, que han faltado en este primer tipo de informe, más bien 2 veces, y si obviamente tuviéramos la completación del registro de asistencia completamente, podríamos visualizar, ¿verdad?, si está en riesgo o no, o si requerimos informar directamente a la coordinación a partir de la asistencia que va teniendo. No sé si dentro de esta información hay alguna consulta, surgen algunas dudas de los colegas para poder hacer el primer ejercicio de que ustedes puedan incorporar la asistencia directamente a su aula virtual. Recordarles que también tenemos la opción de poder enviarles un mensaje a los estudiantes y poder mencionarles directamente si están en riesgo o no, por ejemplo. Tania, hay una pregunta Por ahí- en el chat que tiene relación con que cuando tenemos 2 bloques de clase, si tenemos la opción de separar la asistencia. Sí, claro, si se fijaron, acá yo voy a irme a mis sesiones, y si se fijan están separadas por día, porque yo los programé, y cuando lo programé le puse lunes y viernes, por ejemplo, dentro del registro de asistencia. Creo que quizás es dentro del mismo día, porque a veces hacemos clases 4. Claro, sí, podemos Sí. registrarlo. Recuerden que podemos hacer una edición de la sesión, y claro, referido a esto, a lo mejor entendiendo lo que me mencionaba Cata, vamos a poner que es el 3 de octubre la sesión, pero es posterior. Es posterior, ¿verdad?, al proceso que vamos a ponerlo más tarde para que se vea y se visualice la diferencia, a lo mejor en términos de tiempo, y lo podamos ver. Se fijan, yo guardo los cambios y me arroja directamente, ¿verdad?, el cambio que yo hice, que cambié la fecha, es decir, tengo 2 días de sesiones, entendiendo ahí que hay asignaturas que obviamente tienen las horas, ¿verdad?, ahí en un mismo día, y si se fijan, también cambió el horario. Por lo tanto, la sugerencia es que hagan la programación completa y luego, con su sílabus en mano, van confirmando y van haciendo la edición concreta de la asistencia en caso de que tengan que hacer alguna modificación de horario, que tengan que eliminar, que tengan que a lo mejor más bien editar a lo mejor el día, a lo mejor es una clase que van a recuperar, no sé. Ahí ustedes vayan intencionando, ¿verdad?, cada una de esas ediciones que necesitan y que requieren para la asignatura. María Trinidad tiene ¿Sí? la manito arriba. Hola, mira, yo María creo que la Trinidad, pregunta cuéntanos. va cuando tú tienes 4 horas, 2 bloques seguidos. ¿Qué pasa? Que algunos alumnos llegan al primer bloque, otros llegan al segundo bloque. Entonces ahí creo que también a lo mejor apuntaba hacia ello la pregunta. O sea, uno termina Claro. a las 10 y la otra continúa, pero al tiro, te fijas, son 4 bloques seguidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los alumnos a veces ingresan tarde ya al primer bloque y el resto no, incluso no vino al primer bloque y llegó al segundo bloque. Yo creo que hacia allá iba la pregunta. Yo tengo por lo menos un bloque así continuado y me ha tocado ver esa y yo había dejado los 4 bloques como juntos un solo día, pero creo que es conveniente tenerlos porque igual hay alumnos que ingresan, no van al primero y van al segundo, o viceversa. Claro, podemos registrarlo acá. María Trinidad, si se fijan, vamos a hacer el ejercicio para que lo puedan visualizar. El primer bloque quedó en el 3 de octubre, ¿verdad?, desde las 18 hasta las 19:30. Y desde aquí vamos a programar el segundo bloque, lo vamos a poner desde el mismo horario que terminaba el otro, 19:30, hasta las 21 horas. Es una fecha, un horario que estoy inventando para que podamos visualizar el registro. Y si se fijan, disculpen, me equivoqué acá en el horario, era 18:30. Un segundo. Si se fijan, quedó programada por así decir,
esa organización, ¿verdad?, en bloques que consultaba la colega. El primer bloque empieza a las 5 hasta las 18:30 y el segundo parte a las 18:30 y finaliza a las 9. Por lo tanto, desde ahí yo puedo hacer el registro. A lo mejor voy a decir que mis estudiantes, a lo mejor Verónica estaba, a lo mejor Verónica llegó en el segundo bloque, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor la estudiante Claudia llegó más atrasada y puedo consignar que es, no sé, la tercera vez que llega atrasada a lo mejor a la sesión. Y voy consignando información que me permite poder ir registrando y tomando notas sobre la asistencia de un estudiante. Y si se fijan, queda registrada directamente con un icono verde. ¿Cuál es a lo mejor donde debemos estar un poco atentos? Que claro, guardar la asistencia completa de todos los estudiantes, porque acá el icono me va a avisar que yo registré asistencia, pero si se fijaron no registré la asistencia de todos, registré la asistencia de 3 o 4 estudiantes, por lo tanto es importante poder visualizar y poder observar bien que yo haya registrado la asistencia de todos con el fin de que no se me genere a lo mejor un estudiante que no quedó con el registro de asistencia, ¿verdad? Y desde ahí a lo mejor podamos tener algún tipo de complicación. Lo que ustedes marquen en este espacio, en esta herramienta, se va a ver reflejado a la información de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, a cada uno de los estudiantes les va a ir generando un registro de la asistencia que ellos tienen a cada una de las sesiones. Por lo tanto, no es que ellos no conozcan, por ejemplo, a cuántas sesiones han participado, ¿no? O no sepan cuál es el porcentaje de asistencia, porque la plataforma, colegas, les dice a los estudiantes y les va avisando cuánto porcentaje tiene, cuánto a lo mejor podría estar más bien preocupado de una posibilidad a lo mejor de reprobación en caso de que cuente a lo mejor con un registro de asistencia bajo lo mínimo que exige cada una de las asignaturas. No sé si hay otra pregunta específica de esto, o si les parece comentarios, si les parece complicado, les parece a lo mejor un apoyo a lo que es la instancia más bien del registro de asistencia. Si quiero hacer una pregunta, no sé si me ve la mano levantada. Sí se ve, Trini. Ya. Es respecto a lo mismo, si yo ya empecé registrando la asistencia por el bloque, por los 4 juntos, pero con el andar del tiempo veo esa falencia y quiero separarlos por bloques ahora, primer y segundo bloque, para pasar la asistencia en los 2 bloques aparte. ¿Lo puedo hacer o ya lo tengo como bloque? ¿Lo puedo hacer a partir de ahora o ya no se puede? O sea, sí se puede, por lo menos lo que me permite la herramienta, sí podemos volver a programarla, volver a editarlo incluso, y volver a lo mejor registrar esa información. Va a depender cómo usted lo registre. Claro, depende de la programación que hagamos, María Trinidad. A lo mejor usted tiene una programación por sesiones y claro, desde ahí programamos después todo el semestre, pero a lo mejor quiere continuar con la programación semestral y vamos haciendo ajustes porque la plataforma me permite poder editarlo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor lo sugerible es que a partir de lo que hoy día en adelante, ¿verdad?, quiera consignar, desde ahí a lo mejor lo separe para que usted pueda consensuar también e informar a los estudiantes que va a adoptar, ¿verdad?, esta estrategia, que va a hacer el registro de esta forma y ellos también comprendan cuando les llegue la notificación, les llegue el aviso o les llegue la información a través del aula, que entiendan que en una instancia, ¿verdad?, se tomó ahí, a lo mejor por un bloque o de frentón, a lo mejor usted lo que quiere es bajar la asistencia y volver a publicarla y separarlo con los 2 bloques. También se puede hacer, colega. Pero es algo que podemos gestionar y podemos mover a lo mejor con nosotros como profesores dentro del perfil que tenemos en el aula virtual, que tiene que ver con un perfil de profesor y que nos permite poder editar también cada una de estas herramientas. ¿Sí? No sé si quedó más claro, colega. María Trinidad, no sé si, sí, gracias, si le quedó había claro. puesto en el ¿Sí? chat que gracias, sí, ok, gracias. Ay, súper. Vamos a ir a un segundo ejercicio de poder como publicar y poder revisar. Yo quiero salir de este registro de asistencia y me voy al código me voy al bloque que me presenta, ¿verdad?, la plataforma, y me voy al registro, al código de mi asignatura. Vuelvo, ¿verdad?,
a la parte principal del aula, donde lo segundo que me queda es la organización y cómo se presenta en blanco el aula es a través de mosaico, ¿ya? Y la idea es que cada uno de nosotros puede intervenir cada una de estos mosaicos incorporando distintas herramientas, incorporando distintos recursos que obviamente van a facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en formación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a este primer espacio. A lo mejor yo quiero consignarlo como semana 1, más que unidad. A lo mejor quiero consignar la primera semana porque mis estudiantes a lo mejor requieren una guía mucho más concreta dentro de poder enseñarles algunos aspectos, y desde ahí voy a consignar mi primer nombre que tiene que ver con la semana 1 del proceso de la asignatura. Entonces, me queda creado, ¿verdad?, el nombre. Para poder hacer la modificación, siempre el lápiz, cuando yo pongo editar edición de toda la plataforma, me va siempre a registrar este lápiz que me permite poder hacer modificaciones directas de lo que estoy tratando de especificar. Si se fijan, me queda consignado de esa manera, de acuerdo a lo que yo quiera intencionar como profesor de la asignatura. Vamos ahora a la pregunta de Marcela, que tenía que ver con la incorporación de algún tipo de recurso, de algún tipo de actividad. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo hago? ¿Cómo publico la información? ¿Cómo puedo hacer que mis estudiantes, ¿verdad?, hagan o descarguen la información específica? Ahí es importante poder definir primero cómo yo quiero mostrarles la información a mis estudiantes. Si quiero mostrársela en carpeta, en archivos separados, ¿verdad?, a través de un link de alguna herramienta que me permita a lo mejor hacer una presentación, y a lo mejor desde ahí les incrusto un link directo a los estudiantes para que puedan hacerlo. Vamos a hacer el ejercicio. Me voy acá a cada uno de los mosaicos, van a encontrar que tiene dos opciones. El editar, ¿verdad?, que tiene que ver con editar el apartado, como también el añadir una actividad o un recurso. La invitación a que puedan explorar, porque acá hay un montón de información, y si yo quiero ocultar, por ejemplo, este espacio, el estudiante no lo va a ver, pero yo sí lo voy a visualizar desde esta forma. A lo mejor yo quiero que sí lo vea, lo visualice, y le doy acceso para que vea, ¿verdad?, este primer apartado que en Moodle se llama mosaico, ¿ya? Pero yo hoy día le determiné el nombre semana 1 de tutoría práctica. Por lo tanto, desde ahí voy a añadir actividad o recurso y vuelvo a mostrarles todos los recursos que me permite poder incrustar, poder incorporar a la plataforma. Y si se fijan, acá están todos, pero también puedo separarlas en actividades como recursos, ¿ya? En esta oportunidad vamos a incrustar un recurso de apoyo que va a ser un archivo. Entonces, desde esa perspectiva, yo voy a poner un poco la información que quiero asignarle a este archivo que voy a brindarles, y a lo mejor voy a poner lectura obligatoria para la sesión. Y acá pongo una descripción, texto de apoyo para la sesión. ¿Ya? Voy a registrar, a lo mejor marcar, decir que es un apoyo, que los estudiantes no se confundan, ¿verdad? Y lo registro. Siempre cuando vamos haciendo estas descripciones, la plataforma me va a preguntar si yo quiero que mi estudiante vea la descripción de esta herramienta. Yo sí quiero que la vea, por lo tanto, voy a registrar y voy a activar ese apartado. ¿Con qué fin? Que cuando el estudiante vea, ¿verdad?, la información en la sesión, pueda de inmediato visualizar el mensaje o la descripción que yo puse al recurso. ¿Qué hago ahora? Tengo dos opciones de poder publicar. Publico un archivo o una carpeta, ¿ya? Y para publicar hay dos formas. Yo puedo tener el archivo guardado en algún espacio, ¿verdad?, de mi computador, por ejemplo, y vamos a hacer un pequeño ejercicio, que a lo mejor yo lo que quiero hacer es a lo mejor consignar algún tipo de información y la arrastro directamente a lo que es, ¿verdad?, el aula. O puedo irme al icono de archivo o carpeta y seleccionarlo directamente. Y aquí tengo varias opciones para subir archivos. Puede ser que lo tenga en un banco de contenidos, archivos, ¿verdad?, que hayan estado ahí, archivos recientes, por ejemplo,
y en este espacio, para un ejemplo, a lo mejor yo voy a subir este archivo que ya había subido a mi curso anterior y que como yo ya lo había subido al aula, queda el registro de lo que yo había publicado en el aula. Por lo tanto, subí 2 archivos que tenían que ver con el proceso y con lo que yo estaba consignando. Luego vienen opciones de apariencia, por ejemplo, cómo yo quiero que los estudiantes vean esta información, ajustes, ¿verdad?, que yo quiera consignar y ciertas marcas a lo mejor que yo quiera agregar. Eso es más una especificidad, ¿verdad?, que ellos, colegas, ¿verdad?, que quieran incorporar ese tipo de herramientas, si no, dejan lo que acabamos de hacer y acabamos de mostrar y directamente guardo, ¿verdad?, los cambios y vamos a visualizar cómo lo ven los estudiantes. Por lo tanto, si yo me voy al registro, voy a volver atrás que lo hice un poquito rápido, yo me voy al registro, ¿verdad?, de semana 1 de tutoría de práctica, la primera información que les va a aparecer a los estudiantes de esa semana es la lectura obligatoria, por ejemplo, y el texto de apoyo, que fue lo que yo consigné. Ahora, es importante ahí poder consignarle a los estudiantes, por ejemplo, cuando deben leer un texto, cuando deben, ¿verdad?, a lo mejor referirse, poder ponerles estas descripciones que permitan guiarlos y orientarlos en este espacio más bien virtual, considerando que en este espacio virtual nosotros no estamos, ¿verdad?, orientándolos, no estamos entregando instrucciones, ¿verdad?, en el momento de forma sincrónica, y eso sí o sí permite que usted entregue instrucciones que le va a generar a lo mejor un apoyo y una orientación al estudiante en este sentido. Vamos a un segundo ejemplo. A lo mejor como recurso, yo quiero incrustar a lo mejor una página o un link. Ahí un poco también acogiendo la pregunta que nos hacía Marcela relacionada con esto. Entonces yo consigno acá qué nombre voy a ponerle a esta más bien herramienta que yo estoy publicando. A lo mejor yo quiero poner que esta es la presentación. Lo que yo voy consignando aquí es siempre ejemplo, presentación de la docente en la asignatura. Por lo tanto, desde ahí, ¿qué hago? Me voy a mover rápidamente porque voy a hacer un ejemplo de poder copiar un link de una página X, que es una página de presentación, y poder pegarlo directamente. Si se fijan, yo voy a compartir una presentación, que es la presentación que compartimos recién con Catalina, que la elaboramos en una herramienta que se llama Geniali, y desde ahí me arroja solo el link para yo anclarla, ¿ya? Anclarla e incrustarla en este espacio más bien que estoy creando. Y acá consigno, que es la presentación docente de la sesión 1 de tutoría. Quiero que mi estudiante le registre esa información y lo agrego al curso. Si se fijan, quedó la presentación de la docente con la descripción, ¿verdad? Y si yo gestiono, me va a aparecer el link directo de lo que va a visualizar, que vendría siendo, obviamente, la presentación de la actualización del aula virtual que acabamos de publicar a través de este link más bien de la presentación. Voy a devolver. A lo mejor yo lo que quiero ahora es añadir un video, como mencionaba la colega Marcela. Dentro de esta misma semana quiero, ¿verdad?, apoyarlos con un video a los estudiantes y vuelvo a la parte principal, donde están todas las herramientas, ¿verdad? Y yo agrego nuevamente una dirección, ¿verdad?, que tiene que ver con el video, Marcela. Es decir, cómo yo soy capaz a través del link, ¿verdad?, hacer la publicación directamente del video, que puede tener un link a lo mejor directo de YouTube. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo video de apoyo, consigno el link directamente. En esta oportunidad voy a pegar el mismo link para que podamos hacer el ejercicio más que nada, pero me voy a YouTube, copio el link, ¿verdad?, y lo consigno directamente acá y les pongo un mensaje, que es el video de apoyo a la sesión. Vuelvo a insistir, las descripciones que estoy dando son súper generales y a modo de ejemplo en esta instancia, y ustedes son libres de consignar cualquier tipo de información para el acompañamiento de los estudiantes. Entonces tengo 3, ¿verdad?, más bien recursos dentro de lo que yo estoy presentando en la primera semana, pero yo quiero comprobar que los estudiantes a lo mejor visualizaron el material.
leyeron la lectura obligatoria, revisaron la presentación docente o incluso vieron el video de apoyo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a incrustar una actividad. Me voy al registro de actividades. ¿Qué actividades tengo yo para poder ofrecer dentro de lo que me permite, obviamente, acceder a la herramienta? Son todas estas. Desde, a lo mejor, el poder publicar tareas a través de este icono, cuestionarios, ¿verdad? Realizar encuestas, poder generar un taller, poder intencionar un foro, porque quiero que mis estudiantes debatan a lo mejor, poder integrar un glosario de conceptos, ¿verdad? Que les voy a pedir que elaboren, una base de datos, ¿verdad? El chat para poder generar comunicación e interactividad en este espacio virtual entre ellos, e incluso consultas. Por lo tanto, desde ahí lo agrego. Depende de lo que yo quiera crear, es lo que vamos a incorporar. En este espacio vamos a hacer la tarea, ¿ya? Vamos a ver a modo de ejemplo una tarea. Resulta que en la sesión de taller de práctica presencial quedaron con una pequeña actividad, ¿verdad? Que los estudiantes les pedimos que registraran. Por lo tanto, vamos a poner ahí que es el taller semana 1. Pongo la descripción acá, publicar su archivo en PDF, porque así es más fácil poder visualizarlo. Muestro, ¿verdad?, la información relacionada con esto. Si esto es calificado, publico, ¿verdad?, el instrumento de evaluación que yo voy a usar. Puedo programar y puedo habilitar, ¿verdad?, el tiempo, el periodo donde los estudiantes pueden publicar esta tarea. Vamos a hacer aquí un ejercicio de poder conseguir a lo mejor que desde el 4 de octubre hasta el 8 de octubre van a poder publicar, ¿ya? Y si yo quiero dejar un recordatorio para calificar, lo dejo habilitado. Yo no quiero hoy día que me recuerde, pero sí quiero poner una fecha límite, es decir, que se va a poder entregar como fecha chance final hasta el 9 de octubre. Obviamente la organización de cada una de los espacios, incluso de las N que vamos a ir consignando, está determinada por el sílabus, por lo tanto, lo que estamos haciendo y la organización que yo estoy mostrando ahora es netamente un ejemplo, ¿ya? Puedo organizar los tipos de entrega, es decir, ¿qué quiero que me entregue el estudiante? ¿Un archivo que me envíe o un texto en línea? Es decir, que me escriba, ¿verdad?, su respuesta en línea. Puedo poner el límite de estudiante y puedo poner tipos de archivos, ¿verdad?, que yo quiera seleccionar. Puedo decir cuántos archivos pueden subir los estudiantes, y aquí yo lo programo y quiero que suban solo uno. Yo puedo ajustar el tipo de retroalimentación, es decir, la herramienta de tareas me permite retroalimentar al estudiante, pero yo lo quiero retroalimentar con mi instrumento, por lo tanto yo le voy a compartir el instrumento de evaluación por el cual fue calificado en este taller y presiono el icono de archivo. Puedo configurar la entrega, puedo configurar la entrega por grupo, es decir, que si es una actividad por grupo, yo puedo, ¿verdad?, decir quiénes a lo mejor pueden registrar como miembros del grupo y como representantes del grupo y quién va a subir, por ejemplo. Y puedo hacer esta configuración. Resulta que yo quiero agruparlos, ¿verdad? Voy cambiando la configuración y voy generando, ¿verdad?, los grupos a lo mejor que yo voy a ir intencionando desde esa lógica. Puedo ponerles aviso a los estudiantes, decirles más o menos que les llegue una notificación hasta cuándo tienen plazo para entregar, ¿verdad? Y puedo también hacer ajustes a la calificación, es decir, cómo yo soy capaz también de poder hacer el registro de calificación a través de la herramienta. Vamos a ver el ejemplo y cómo quedó creada esta herramienta de tarea. Si se fijan, acaba de quedar acá con el mensaje, ¿verdad?, que compartimos. Y si yo abro la tarea, le va a arrojar de inmediato un mensaje al estudiante relacionado con la fecha, ¿verdad?, la fecha de apertura y la fecha de cierre que yo voy a consignar a lo mejor para esta actividad, para esta N. A mí, ¿cómo me registra la información? Me va apareciendo, ¿verdad?, la información de los estudiantes que han subido, ¿verdad?, la información de acuerdo a los grupos que yo consigné, ¿verdad? Incluso el tiempo restante que tienen los estudiantes. Por lo tanto, desde ahí yo hago la confirmación de que en este momento nadie ha publicado archivos porque no me registra nada todavía para calificar. Si se fijan, la rúbrica de evaluación o el instrumento de evaluación que usamos para esta tarea
quedó registrada, quedó publicada, por lo tanto los estudiantes van a tener acceso a su instrumento en la tarea que ustedes consignen, y desde ahí dejamos, ¿verdad?, la información que va a orientarnos y va a ser útil para este proceso más bien de evaluación que estamos intencionando. Voy a presionar el icono de calificar para que vean el ejemplo. Como no tenemos nada publicado, ¿verdad?, hoy día, modo ejemplo para poder visualizar, quiero mostrarles solamente cómo ustedes registrarían la retroalimentación. Resulta que yo ya califiqué este taller de esta estudiante, incorporé comentarios en el taller y se sacó un 6,2 en la instancia. Yo le consigno, le informo al estudiante de la calificación, consigno un comentario de retroalimentación respecto a su trabajo, que puede ser la información más bien cualitativa que muchas veces entregamos a los estudiantes, y quiero subirles la rúbrica calificada que yo usé para esta sesión. Por lo tanto, les publico su instrumento de evaluación con el cual fueron calificados. Y luego, ¿qué hago? Guardo los cambios directamente para que ese estudiante sepa que ya fue calificada, que fue informada y es notificada. Si yo me voy a la esquina superior izquierda, se van a fijar que están la información del curso, la tarea que estamos registrando, acá aparecen los datos del estudiante, incluso su correo institucional, pero yo quiero ver todos los envíos y quiero ver a todas las estudiantes, ¿verdad?, para poder ir teniendo este panorama respecto a la calificación. Como es una actividad que estamos, ¿verdad?, un poco proyectando y no es algo real, obviamente me va a arrojar esta información que tiene que ver con lo que yo realicé. Obviamente aparece la calificación para todos porque así lo dejé planificado, organizado, y desde ahí obviamente poder hacer el registro. Que es importante que ustedes vayan consignando la información, ¿verdad?, real de cada uno de los estudiantes a propósito del proceso de evaluación que están intencionando. No sé si hay dudas concretas o específicas de esa más bien información que registramos y que, si se fijan, nos queda alojado dentro de la organización que yo intencioné de acuerdo a la semana, de acuerdo a la unidad, de acuerdo a la actividad más bien que a lo mejor voy a realizar. Si se fijan, cuando desactivo edición, siguen visualizándose todos los mosaicos porque yo no los he ocultado. Por lo tanto, van a seguir registrándose directamente. Si vuelvo a activar edición, voy a ocultar cada uno de estos mosaicos, porque esas son las actividades que yo ya tengo planificadas, ya las tengo arriba en mi aula, pero todavía no quiero que las estudiantes las vean. Por lo tanto, las tengo organizadas, creadas, y a medida que vaya pasando el tiempo de la asignatura, las voy habilitando. Esa es una muy buena idea y un muy buen recurso para aquellos colegas que imparten clase, más bien la misma asignatura en distintos cursos. Eso les va a permitir poder ir teniendo a lo mejor su aula virtual ya más bien actualizada y registrando esa información directamente. Me voy a salir, voy a desactivar edición, y si se fijan, lo único que están viendo hoy día los estudiantes son, por ejemplo, la semana 1 de tutoría de práctica, porque así yo lo planifiqué y lo organicé. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo controlo lo que puede ver y no ver mi estudiante, y me va arrojando información que todas estas carpetas que le llamamos mosaico están ocultas, y los estudiantes no la ven directamente. ¿Sí? No sé si hay preguntas de los colegas, alguna duda antes de poder ir generando el cierre de esta instancia, a lo mejor para poder a lo mejor activar y que ustedes también puedan hacer la prueba, por ejemplo, de su registro de asistencia directamente. No los estoy visualizando, así que si quieren interrumpir al momento, no hay problema. Hasta el momento ninguna manito alzada. Súper. Recordar que más bien esta instancia o este apartado me va a permitir poder ir a lo mejor accediendo a la información como estudiante de forma más simple, más rápida, y también a nosotros como profesores también me permite poder ir generando y mostrando a lo mejor, y me va registrando información. El segundo mosaico yo no lo he organizado, no lo he intervenido, por lo tanto, ¿verdad?, está en blanco.
y me registra la información que esto no está siendo, ¿verdad?, mostrado a los estudiantes. Sin embargo, si me voy acá, sí, no tengo ese registro de la información. Por lo tanto, desde ahí, ustedes quieren programar, organizar a lo mejor las distintas acciones o lo que van a ir intencionando, sin problema, vayan dejándolo oculto y luego lo van activando de acuerdo al desarrollo de cada una de las asignaturas. No sé si alguien se atreve a lo mejor a mostrar su propia aula, a que podamos nosotros con Catalina ir orientándole in situ para que a lo mejor los demás puedan ir teniendo esa experiencia también a propósito del registro de asistencia, que es un aspecto muy importante y que debemos sí o sí como profesores de la universidad registrarla a través de esta plataforma. No sé si María Trinidad quiere a lo mejor hacer el ejercicio y podamos ver al tiro su registro de asistencia, María Trinidad. O los demás colegas, quien quiera o quien lo haya podido realizar en esta instancia. Ok, no tengo problema, pero como te tienes que compartir, yo abro Sí. lo mío, entro a... Yo dejo de compartir. Eso. Ya. Estoy entrando primero. María de Los Ángeles. Sí, no hay problema, María Trinidad. María de Los Ángeles hizo una pregunta, si vamos a mostrar, ¿verdad?, la explicación de la programación de las calificaciones. La programación de las calificaciones va a depender obviamente del registro y cómo ustedes lo estén intencionando en relación a la asignatura y el sílabus que tienen, porque sabemos que hay registro de calificaciones, ¿verdad?, a propósito de ciertos hitos que son cada una de las N nuestras, pero también el registro que nosotros queramos darle, que es obviamente formativo dentro de este proceso a través de los talleres de clase, que muchas veces no son calificados, por ejemplo, pero sí tributan directamente a una calificación final. Por lo tanto, desde ahí la programación de Los Ángeles va a depender del registro netamente que ustedes tengan en el sílabo. Ahora, vamos a ver después que María Trinidad nos comparta, Ahí podemos no sé ver si ahí un pequeño ejercicio. ¿Se está Se compartiendo está ahí, compartiendo, ¿no? María Trinidad. Sí, lo vemos. ¿Asistencia? Sí, asistencia, súper. Ahí está. Bueno, pongo todas. Ahí las tengo ya registradas. Esa es la semana del 22 de septiembre que fue receso. Se pone ahí una observación. Tendría que poner a dónde es la observación. Editémosla. ¿Ya? Editémosla donde aparece como esa llave así como de modificación, la que está en el centro, María Trinidad. El icono que está en el centro. Es, exactamente. ¿Ya? Y aquí visualicemos un poco la organización de su sesión, que es del 20 de septiembre, ¿verdad? Y eso, ¿lo quiere borrar, lo quiere eliminar o quiere hacer una modificación de fecha? No sé si se podía dejar una observación de semana de receso, algo porque no está la asistencia ese día, porque fue la Sí, en semana la de descripción, receso. Aquí María hay Angélica. descripción, Súper. ahí tendría que Podría poner semana consignar de semana de receso. receso. Exacto. Si usted la quiere consignar y dejar el registro, como muy bien lo señalaba Mariela, para poder registrar y evidenciar, ¿verdad?, esas modificaciones. Si se fijan más abajo, le Ahí aparece quedó directamente en la semana de descripción que esa receso. semana es receso. Por lo tanto, desde ahí le permite poder visualizar que los iconos en color verde, las flechas en color verde, perdón, en ese momento, ¿verdad?, como es receso, no corresponde que programemos una fecha directamente. Una fecha. Claro. Y ahí, bueno, ahí ya está la asistencia registrada. Y usted la registró, ¿verdad? Consignó la información referida y alucida a cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Y eso después le va a permitir ir generando este registro y este informe final que podemos descargar. O sea, como ustedes muy bien saben, la plataforma permite generar distintos registros e informes que como profesor, ¿verdad?, me permite ir haciendo el seguimiento del proceso a mi estudiante, tanto de las calificaciones, de la asistencia, incluso del tipo de conexión o los momentos de conexión que han tenido nuestros estudiantes. Es decir, la plataforma me dice cuándo fue la última vez incluso que ingresó. Correcto. Ahí volví a asistencia. Súper, María Trinidad. Desde ahí hay que ir haciendo el registro, ¿verdad?, semana a semana o sesión por sesión. Lo que ahí en el informe era lo que tú decías recién, que yo podía ver acá los casos. Exacto. Si se fijan, abajo aparece
por así decir, una columna que permite que usted vaya hacia la derecha y va a ir apareciendo toda la información del registro que Esa no la está consignado. encuentro. Esa columna que me dices tú para ir, ¿a dónde está? Porque tengo que llegar hasta el final. Presión ahí, Pero esa, tengo que que está ahí llegar abajo. hasta el final. Eso de repente no es tan operativo, encuentro yo, porque si tú quieres mover tienes que llegar nuevamente hasta abajo para poder ir moviendo el cursor, digamos. Hay una ¿Te forma fijas? también, mire. Entonces no sé si Hay hay una otra forma de forma de hacerlo hacerlo. distinto. Sí, hay una forma. Mire, selecciona a un estudiante. Ahí, donde tiene el cursor, presione. Ahora mueva la Ya. flecha hacia la derecha. Cualquiera acá, por ejemplo. No el nombre, donde estaba anteriormente. Ahí. Ya. Y Es que no me da. presione hacia la No me da derecha. porque, no me da para mostrar. No importa, presione nada más, porque cosa que el cursor quede en la pantalla principal y usted la flecha de su computador hacia la derecha o izquierda puede presionar y eso va a permitir que pueda moverse, ¿ve? Ya, perfecto. Y esa es la sí. forma más fácil. Es decir, yo tengo que poner el cursor en el espacio y muevo y eso me permite poder ir a lo mejor moviéndome más simple. Y no ir hasta claro, abajo, no llegar hasta abajo para mover el cursor. para hacer la modificación. Porque a veces yo quiero solamente hacer el registro de un estudiante, actualizar, incorporar información y claro, si yo tengo un curso de 39, 40 estudiantes, claro, tengo que bajar hasta el final y hacer la búsqueda. En cambio, si me posiciono en el espacio y lo muevo, me permite poder generar esta modificación que usted estaba a lo mejor, o más bien este acceso más directo a poder ir a hacer esta visualización. Si se fija, María Trinidad, arriba aparece la forma de cómo usted quiere que presente la asistencia. A lo mejor en ese sentido quiere solamente la asistencia de la semana, ver cuántos estudiantes fueron en la semana. Y puede también tener un registro, un informe de la asistencia que tuvo en una semana directamente. Arriba donde dice toda, en la parte superior, María Trinidad, aparece hasta hoy, mensual, semanal. Ahí usted selecciona cuál de las opciones quiere para que comparta, ¿verdad? Obviamente el informe o usted un poco familiarizarse con esa información. Perfecto. ¿Sí? No sé si los demás colegas... Marcos tiene la mano levantada. Marcos. Sí, mira, yo tengo una duda en relación al programar, al poner esa observación de clase no realizada, feriado, no sé, lo que fuere, ¿no afecta en el porcentaje final del cálculo de la asistencia? En estricto Porque rigor, está considerada. sí, porque la vas a considerar directamente y por eso también la modificación que tú puedas hacer dentro de la programación que hagas con el registro de asistencia. Porque ahí vas a visualizar, cuando veo, ¿verdad?, el resumen completo, si yo selecciono el resumen, me va a registrar, por ejemplo, ahí el porcentaje relacionado con las sesiones que yo programé, obviamente. Programé con clases efectivas y que tengo el registro de la asistencia también, Marcos. Por ejemplo, si hay un día como el que puso la colega acá, semana de receso, y yo no registro asistencia, ¿verdad? Dentro de eso tengo que considerarlo en relación a lo que hablábamos, lo que menciona mi PASI, perdón, lo que menciona mi sílabus, y desde ahí poder hacer ese bajado del porcentaje. Por eso es tan importante que exploren estos aspectos, se metan al apartado donde puedo modificar, hagan la prueba con el Así afectaría. de que vayan haciendo los ajustes pertinentes. Afectaría obviamente porque si tú la programaste y la consideraste como programada, va a considerarse para poder hacer el conteo. Pero si tú no lo has programado y solamente dejaste el registro, no te va a contabilizar. Ya, perfecto. Gracias. Hay una manito levantada de Carolina Castillo, además de Marco. Carolina. Sí. Hola Tania, sí, mi consulta es que mientras iba haciendo la presentación yo también iba avanzando en mi aula. Y la consulta es en el caso de los tutores de práctica, porque nosotros tenemos un grupo y a la vez tenemos como subdividido ese grupo. Y tengo dos códigos, el 800, claro, un metacurso. Y me metí al metacurso, pero no aparece ninguna, en la asistencia no aparece ninguna de mis tutoriadas al agregar asistencia. Y ahí sacó mi consulta. Caro, disculpa, pero es que en relación a Coquimbo estamos creando recién el metacurso. Ya entonces esta semana se habilitó y hay que consignar luego ahora el registro de todas las estudiantes en los metacursos.
que está ahí Cata, en- es importante en que a lo instrucción. mejor aclaremos porque Carolina, la colega está planteando algo que lo más probable es que muchos de Sí. los profes tutores de prácticas se preguntan por qué tienen dos ¿Qué es eso? aulas, ¿verdad? En más bien en su registro. María Trivia, si me ayudas dejando de compartir, yo puedo compartir para Ok. mostrarle a los colegas ese aspecto. Dejar de compartir. Ahí sí, ¿ya se salió? Ahí sí. Sí. Estoy compartiendo yo, ¿lo ven? Sí, Sí, se ve. Ya. Me voy a mi página principal, donde tengo el registro de mis cursos. Todos los profesores tutores van a tener 2 aulas por proceso de práctica que van a intencionar. El primero tiene que ver con el taller de práctica y el segundo tiene que ver con la tutoría. Por eso, Carolina, te aparecen 2 aulas de la misma asignatura, que en este caso es práctica, ¿verdad? Orientada, ¿verdad?, a distintos códigos, porque esa es la programación, obviamente, que nuestros coordinadores académicos realizan en función de cuando hacen el ingreso o hacen un poco la distribución de los estudiantes en el sistema para que podamos obviamente hacer el registro de las calificaciones. Por lo tanto, si se fijan, en mi primera aula estaba relacionada con el taller de práctica, ¿verdad? Sin embargo, mi segunda aula es netamente la tutoría, que hoy día fue la que usamos a modo de ejemplo para poder hacer la práctica, y que luego yo la voy a, por supuesto, modificar de acuerdo a los elementos que tenía ya publicados. No sé, María Carolina Tania, o Carolina, si pude sí. dar cuenta de tu respuesta. Sí, en la segunda aula tú te refieres a la tutoría que uno hace en la semana, que es como del grupo de las tutoriadas en específico, no la del viernes, Sí. eso es, ¿no? Ah, Claro, ya. de tus estudiantes a cargo directamente las va a tener registro. Como ustedes en Coquimbo usan, ¿verdad?, este metaaula, la primera aula van a aparecer todos los estudiantes del taller inscritos a partir de los 4 profesores, ¿verdad?, tutores. Sin embargo, en la segunda va a estar orientada netamente al trabajo de tutoría, ¿verdad?, un poco este apoyo que tú vas realizando y la organización que le vas dando a ese espacio, a esa instancia en este espacio de aula virtual. ¿Sí? No sé si los demás Gracias. colegas tienen alguna otra duda. Esa duplicidad de aulas casi con el mismo código, pero con una diferenciación muy mínima, por ejemplo acá 770 y 771, le va a ocurrir solamente a los profesores tutores, un poco también por el trabajo de terreno que realizamos. Los demás profes de asignatura solamente van a tener un código asociado al aula virtual de su asignatura, a la cual están impartiendo hoy día clase. ¿Sí? No sé si alguien más de los profes tutores tiene alguna duda ahí. María de los Ángeles nos planteaba la posibilidad de poder visualizar la incorporación de las calificaciones directamente aquí, o a lo mejor de poder mostrar y modelar esta instancia. Recuerden que el registro de calificaciones oficial y donde lo ven nuestros estudiantes, ¿verdad?, es nuestro sistema donde vamos incorporando el registro de cada una de las N. Sin embargo, también podemos dejar el registro por acá con el fin de que los estudiantes también tengan en su aula virtual ese registro. María de los Ángeles, ahí va a depender el registro de la calificación de acuerdo a lo que yo programe, ¿ya? Si se fijaron acá, cuando estábamos programando la tarea, yo dejé evaluada esta actividad. Perdón, esta actividad, a partir del instrumento que les consigne, ¿verdad? Y la calificación que yo voy a ir haciendo por estudiante. Por lo tanto, como ya consigné un 6,2, en ese sentido, ¿qué me debería registrar? Si yo me voy acá y me voy al registro de calificaciones que está en este espacio, ¿verdad?, en esta barra que más bien me permite poder acceder, me va a ir arrojando el registro de cada una de las estudiantes. Si se fijan, lo que yo primero programé fue el taller 1, ¿no?, que a lo mejor le podría poner N1 y pedirle a mi estudiante que lo publique, y desde ahí dejar el registro de la calificación María de los Ángeles. ¿Qué es lo interesante y qué nos permite también poder registrar la plataforma? Que a la vez me va apareciendo el registro de asistencia del estudiante con la calificación que ha obtenido de acuerdo a lo que yo programé, que en este caso es un primer taller, que vendría siendo, no sé, voy a inventar la N1, por ejemplo. Desde ahí programo la N2, la N3, y luego, obviamente, de acuerdo a la programación que yo haga en la actividad, ¿verdad?, voy a poder calificar. Recordemos que los recursos de actividad, ¿verdad?, si nos vamos acá, yo me voy a lo mejor a mi aula y vuelvo a hacer a lo mejor el ejercicio para poder visualizar. Recordemos que las actividades me permiten
poder calificarlas. Los recursos, obviamente, es un recurso y viene a apoyar el proceso concretamente de los estudiantes. Activo edición, a lo mejor quiero calificar a mis estudiantes a través de un cuestionario y este va a ser la N1 de la primera unidad. Evaluación N1, estamos haciendo una descripción súper general, luego me voy a las modificaciones del cuestionario, ¿verdad? Si yo quiero consignar, guardo los cambios, ¿verdad? Y regreso al curso. Como yo creé un cuestionario, es decir, una evaluación que directamente van a responder los estudiantes acá, tengo que editarlo. O sea, ¿qué van a responder directamente los estudiantes? Y voy a la edición. Y voy a hacer, obviamente, la temporalización de cuándo hasta cuándo, la forma de calificación, el comportamiento, y voy generando, ¿verdad?, este cuestionario, agregando preguntas por preguntas, y que obviamente hoy día me aparece como que no tengo nada registrado, porque obviamente no he publicado nada. Entonces, quiero publicar una, ¿qué hago yo? Agrego una pregunta, un banco de preguntas, una pregunta aleatoria, quiero agregar solo una pregunta y una pregunta de ensayo, que son las preguntas más bien de desarrollo que nosotros acostumbramos a realizar, y realizo el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. Y vamos a inventarla. ¿Qué beneficios tiene el aula virtual? Una pregunta de ejemplo. Pongo el tipo de puntuación que va a tener este tipo de pregunta. ¿Cuántas líneas voy a acceder a que mis estudiantes elaboren? Y la información para las personas que van a evaluar. Recordando que es una pregunta de ensayo y que requiere la revisión manual, obviamente por ser una pregunta, por supuesto, de ensayo. Si se fijan, me está arrojando acá que no puedo registrarlo porque hay dos elementos que necesito clarificar, principalmente para poder gestionarlo. Y si se fijaron, me aparece dos ítems, el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. Necesito modificar. Cada vez que yo no pueda registrar la información, acceder a la información, lo que va a ocurrir es que la plataforma me va a advertir, me va a informar de que me falta información. A lo mejor voy a consignar aquí 1 y bajo nuevamente para poder guardar los cambios. Si se fijaron, quedaron guardados los cambios directos de la primera pregunta. A lo mejor voy a crear una segunda pregunta que tiene que ver con opción múltiple. Y desde ahí les hago y realizo la pregunta, obviamente, a mis estudiantes y lo programo. Una vez que yo tengo todas las preguntas de mi cuestionario que van a equivaler a lo mejor a la N1, lo guardo. Y luego queda disponible para el estudiante que directamente pueda hacer, ¿verdad?, un poco el desarrollo de esto que yo le estoy solicitando. Si me voy acá a mi resumen, tengo la N1, ¿verdad? Y si me voy a calificaciones, lo que me va a arrojar María de los Ángeles es ya esta segunda instancia de evaluación que yo consigné, que en este caso sería, obviamente, la N1, me va a ir arrojando la información. Si se fijan, aparece una lupa porque todavía no está agregada, todavía no hay nada realizado, ¿verdad?, por parte de ese estudiante, por lo tanto, no puedo calificarlo, no puedo moverlo. ¿Sí? No sé, María de los Ángeles, si tienes alguna duda respecto a tu consulta, justamente relacionada con las calificaciones. No puedo ver el chat, me imagino que María de los Ángeles está escribiendo en el chat. Como estoy compartiendo, no tengo la visualización completa de lo que pueda pasar en el chat. Quiero mostrarles este detalle que tiene que ver con los participantes, algo súper importante. Muchas gracias, Tania. Sí, estoy en un lugar medio ruidoso, pero sí, me quedó muy clarito, gracias. De nada, Angie. Vamos a esta información propia de los participantes del aula virtual. Si se fijan, acá tengo toda la información y me va arrojando, obviamente, qué estudiantes, ¿verdad?, y cuándo ingresó, obviamente, para poder ir haciendo el seguimiento. Tengo el rol, el grupo, si es que yo le asigné a un grupo, el último acceso que tuvo el estudiante, ¿verdad?, y el estatus que tiene. Y aquí yo puedo visualizar si tengo un estudiante, si está activo o no está activo, por ejemplo.
puedo visualizar mi información completa de la cantidad de estudiantes que tengo en el aula. Por lo tanto, desde ahí voy solicitando, ¿verdad? Y voy generando el registro de esta información. Voy a dejar de compartir para poder mirarlos y poder consultar abiertamente, a lo mejor en esta instancia ya más bien de cierre, esta instancia más bien a lo mejor de finalización de esta instancia de taller. Si tienen dudas o si tienen alguna consulta relacionada, ¿verdad?, con la ejecución y la actualización de estos elementos que fuimos visualizando en esta primera instancia, ¿verdad?, de forma bien general, de lo que respecta a lo que es el aula virtual a modo de taller. ¿No? Eso, no sé si quieren agregar algún comentario, alguna reflexión. Marcos. Sí, muchas gracias por la presentación, pero en relación a, igual es algo intuitivo este módulo, y se pueden hacer hartas cosas, es bien entretenido, pero hay que intrusiar, hay que meterse, hay que navegar, pero no es difícil, pero sí se necesita investigar cómo hacer. Ensayo y error. Sí. Eso. Sí, lo que vamos a construir con Catalina, ¿verdad? Después de esta presentación vamos a compartir dos insumos. El primero tiene que ver con una infografía con ciertos links de a lo mejor de videos tutoriales que, de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan, vayan y accedan, ¿verdad?, al video. Por ejemplo, no sé, no recuerdan cómo hacer la matrícula, ¿verdad? Va a haber un ítem directo donde va a arrojar una tutoría directa de cómo hacerlo, es decir, un ejemplo de cómo hacerlo en el aula virtual. A lo mejor no se acuerdan cómo incrustar un video. Desde ahí van al link de tutoría que vamos a construir con Catalina y les vamos también a facilitar el trabajo. La idea es poder hacer una síntesis de un poco de las herramientas que ustedes van a tener a su disposición, herramientas y actividades que van a tener a su disposición, y de acuerdo a lo que quieran ustedes incorporar, sean libres de incorporar los elementos que ustedes quieran. Como decía Marco, la invitación es a que ustedes ingresen, puedan experimentar y no tengan miedo a la plataforma. O sea, la plataforma no va a ocurrir nada si es que agregan algo, ¿no? Podemos ir, obviamente, generando ahí ciertos apoyos, ¿verdad? Tanto Catalina en Coquimbo y yo acá a lo mejor en Santiago, de poder ir gestionando a lo mejor estas necesidades que ustedes van a ir teniendo en relación al uso del aula virtual. Así que el día de mañana vamos a compartir esta información. Voy a también compartir mi correo para aquellos profesores que quieran hacer una consulta específica o requieran a lo mejor un apoyo específico, podamos coordinar una reunión virtual breve y poder ahí generar esa instancia más bien de apoyo o de tutoría a ustedes dentro del proceso de aula virtual, cosa que cada vez vaya facilitando más el trabajo. Mientras más experimenten el aula, más rápido van a poder acceder, más rápido van a poder generar las acciones propias de lo que ustedes van a ir intencionando. A lo mejor, como decía la Marco, al principio es un poco más complejo porque hay elementos que yo todavía no manejo, no he experimentado, pero con la práctica, colegas, se genera muy rápido, a lo mejor como fuimos visualizándolo y fuimos mostrándolo. Así que en ese sentido, ¿verdad?, vamos a acompañarlo en el proceso más bien de implementación de su aula virtual. Como decía María Angélica, la idea es que tenga un uso adecuado y que sea productivo y provechoso para nuestros estudiantes y que nos simplifique también el trabajo, es decir, que sea nuestro canal de comunicación, que sea nuestro canal de compartir cada uno de los elementos propios de la asignatura. También vamos a compartir una breve encuesta el día de mañana a cada una de las coordinaciones académicas, con el fin de que ustedes nos puedan reportar y retroalimentar esta instancia de taller, y en una futura, a lo mejor, instancia, poder programar de acuerdo a los intereses también que ustedes nos puedan comentar de una segunda sesión. O sea, ¿qué les gustaría a lo mejor aprender dentro de estos elementos que podemos intencionar en el aula? Eso, no sé si alguien quiere, María Angélica, no sé si quieres a lo mejor cerrar la instancia de taller. Hay una manito, parece que Marco. Marco, o se te quedó arriba Marco a lo mejor. Se me quedó acabas arriba. Lo siento. No hay problema. Sí, bueno, yo creo que es importante ese punto que señala Tania respecto de ir como explorando, ¿no? Explorando el aula, ir haciendo pruebas, ¿verdad? Miren, yo creo que es bien importante algo que se señaló también al inicio, algo que marca la secuencia, el ordenamiento, ¿verdad?, de nuestra asignatura tiene que ver con nuestros sílabos, primero que todo. Ese es nuestro gran instrumento que guía, ¿verdad?, todo el proceso.
y el aula puede ser el reflejo de aquello, ¿no? Ir en el fondo complementándose, ¿verdad? Ir incorporando entonces las actividades. Recuerden que además el aula virtual nos ayuda mucho para las actividades de tipo autónoma, que uno las puede dejar entonces definidas para los estudiantes y ellos las van desarrollando entonces por su cuenta o grupalmente también puede ser. Compartirles que para nosotros igual es un compromiso, la verdad que desde hace harto tiempo, en algún minuto la universidad generó algunos talleres más masivos, más abiertos, pero siempre considerábamos que era importante generar algunas actividades desde la carrera, porque ahí sí podemos ir resolviendo necesidades como más específicas, ¿verdad? Y que tengan que ver con nuestro equipo docente. Así que nada, agradecerles por supuesto el tiempo, la dedicación. Es bien importante esa pauta que se les va a enviar porque vamos a ver en el fondo la situación actual que tenemos de uso, aquellas cosas que todavía siguen estando pendientes y por supuesto que ustedes también nos vayan señalando cómo poder seguir acompañando este proceso. Para nosotros igual es importante desde la carrera y el programa porque también constituye un compromiso de mejora, así que por eso también los queremos invitar a ser parte, ¿verdad? Y a darle uso gradualmente, ¿no? Tampoco se trata de que lo hagamos, digamos, completamente de un momento para otro, sino que básicamente con aquellas cosas más elementales, ¿no? Compartir programa, compartir sílabus, compartir lecturas. Yo creo que partamos por eso inicialmente, la asistencia a través del aula y luego seguimos incorporando otras funciones. Así que la idea es que lo hagamos ahí paso a paso. Muchas gracias. Gracias, María Angélica. Como señalamos anteriormente, sí o sí vamos a compartir esta infografía de apoyo, esta encuesta, ¿verdad?, dentro de la instancia, y bueno, dejarlos cordialmente invitados si tienen alguna duda o una aclaración y que a lo mejor no tuvieron el espacio hoy día por distintas situaciones, puedan reportarlas y desde ahí gestionar un apoyo con usted. La idea es que se sientan acompañados en este proceso más bien de la implementación del aula y no sea una dificultad para usted, o sea, desde ahí vamos a ir generando esos apoyos. Eso, muchas gracias por la participación y estamos en contacto de acuerdo a lo que ustedes nos vayan reportando. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Se me cayó. No alcancé a volver un ratito. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao, Carolina. Chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Marcela. Chao, María de los Ángeles y Ángela. Que estén bien. Adiós. Adiós.